Hola amigos, soy Mía. Si eres nuevo aquí, estoy cruzando toda Asia para llegar hasta Filipinas a bordo de mi casa rodante Patrick. Cierto es que desde hace unos meses mi viaje alrededor de Turquía ha sido mucho más lento porque he tenido que preparar nuestro vehículo de expedición para la siguiente parte del viaje. Pero sobre todo porque he tenido la suerte de encontrar gente maravillosa en el camino con quien compartir mi tiempo y crear bellas experiencias. Pero después de haber hecho una pausa para disfrutar de momentos inolvidables como los que vivimos la semana pasada, es el momento de ponerse las pilas y acabar de preparar a Patrick antes de cruzar la frontera. No olvides de suscribirte al canal si no quieres perderte esta o las próximas aventuras. Tenemos la suerte de que ha salido el sol y que ya aquí se nota que es primavera, aunque para la gente normal siga siendo invierno. Y hoy vamos a acabar la última cosa que nos queda por hacer en Patrick antes de sumergirnos en nuestro viaje alrededor de Irán, Pakistán e India. Nos quedan algunos papeles que acabar antes de poder pasar la frontera, pero antes de eso queríamos darle un cambio de look a Patrick. Y diréis, pero si hace poco que lo habéis pintado. Tenéis razón, hace poco que lo hemos pintado, pero la verdad que tuvimos la mala suerte que lo comenzamos a lijar cuando era el lockdown aquí en Turquía, así que todas las tiendas estaban cerradas, por lo que no pudimos comprar pintura y tuvimos que coger la pintura que nos quedaba de haber hecho la pintura anterior de lo que es Patrick ahora, que es la gris y negra. Entonces ahora, bueno, todavía no tenemos muy claro qué color vamos a elegir, porque lo que sí tenemos claro es que los colores van a ser mucho más flashy. Así que bueno, adiós al camión de Mad Max. Aunque a mí me encanta que sea así negro. Mirad qué guapo es. Esto será un antes y un después. Acabamos de llegar al lugar donde van a comenzar a hacer la pintura del camión. Voy a conocer al señor que se va a ocupar de Patrick. Y... Hola amigos, sí. Hola. Entonces Nabil le está explicando un poco qué vamos a hacer con el Google Translate. Bien, her, we remove. Baran está aquí con nosotros como siempre para ayudarnos, apoyarnos y sobre todo traducirnos, ¿vale? La verdad que los chicos son muy simpáticos por el momento, esperemos que hagan un buen trabajo. La verdad que ahora siempre tengo un poquito de miedo porque, bueno, ya sabemos las malas experiencias que hemos tenido en Turquía, pero también hemos tenido muchas buenas, así que como siempre hacer confianza. ¿Vamos? I am hungry. En 2 meses me habla inglés perfecto. Y bueno, como estamos en Turquía, antes de ponernos a trabajar, lo que vamos a hacer es beber un té con los amigos y quizás comer algo y después empezamos con los trabajos del camión. ¡Híjole! Vallahi çok güzel ya. ¡Wow! Quand tu viens faire la peinture ici, on te prépare un plateau de nourriture qui a l'air super bon, incroyable. Il y a un petit peu de viande, mais je pense que je vais la manger. Parce que je vais pas gâcher la nourriture ou je vais donner à Baran. Et ça a l'air trop bon. Wow, qu'est-ce que t'en penses, Mia? Tiene una punta muy buena, no sé lo que es, pero hay un poco de carne y yo no lo comeré. On va donner la carne à Baran. Çok güzel Baran? Çok güzel. La comida está muy buena, todo casero, nos han invitado a todos los días poder venir aquí a comer, pero ahora sí, vamos a meter a Patrick en el garaje. Me gustaba mi logo. Ay, Dios, loco. Así nos hemos levantado. Qué ruidoso esto, madre. Son las 8 de la mañana. J'espère que Mia elle va bien parce qu'elle est dedans enfermée. J'espère qu'elle va pas mourir intoxiquée par la voiture. Donc
Donc là, basiquement, moi je suis dehors et Mia elle est enfermée dedans, le temps que ça sèche la couche primaire. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, Mia elle est en train de choisir la couleur parce qu'on sait toujours pas de quelle couleur on va peindre le camion. On va aller voir ce que Mia elle fait là. Hola! Hola. Hola Mimi! Hola. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, yo estoy en train de me decidir por la color del camión, porque yo odio decidir cosas, por si todavía no lo sabíais. Tengo suerte que mi amiga Celine, desde aquí te envío un beso gigante, porque si no fuera por ti me estaría cortando las venas ahora mismo. Me envió un diseño que me gusta bastante, entonces estoy cambiando los colores, estoy haciendo varios test. Ella me envió uno un poco más oscuro, a ver que os lo enseño, y yo lo estoy haciendo un poquito más claro y cambiando un poco los colores, y bueno, pues a ver qué se da. La verdad que no tengo ni idea de qué color elegir y he estado buscando paletas en Pinterest, que por cierto, si queréis buscar colores, decoración, no sé qué, no sé cuántos, he descubierto esta plataforma que os da todo, o sea, masticado. Pero no sé, y ahora encima estoy aquí encerrada, no sé qué están haciendo en mi camión y eso me pone un poquito nerviosa. Nos acabamos de levantar y ya están haciendo retoques para poner los siguientes colores. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Bueno, hemos salido muy rápido, no nos ha dado ni tiempo a coger la GoPro, así que estoy grabando con el móvil y el sonido es una... Lo siento, porque hay bastante ruido aquí y bueno, vamos a empezar con el segundo color. Estoy nerviosa porque la verdad que es el color que hemos hecho la mezcla así en live, así que espero que sea el color que de verdad nosotros queríamos y bueno, que yo quería porque nadie no quería tanto y a ver cómo queda. El rosa es demasiado rosa para mi gusto. Yo lo quería mucho más oscuro y ahora que lo estoy viendo... On dirait un pompon. Patrick c'est devenu un pompon. Menos mal que la línea va a ser pequeña, porque si no... Esto no es el color que yo quería. Esto no es el color que yo quería. Buenos días por la mañana. Hoy es el día, pienso que 10, que estamos aquí. Hemos pasado ya... ¡Ah! El camión. La gente de aquí es verdaderamente maravillosa, nos han tratado como reyes, son súper simpáticos y han trabajado súper bien. Estamos súper contentos con el resultado final y estoy deseando enseñaroslo, chicos, porque es maravilloso. Hoy vamos a acabar de montar todas las cajas que nos quedan por montar y darle los toques finales. Y en un ratito os los enseñamos. Parece que hoy es el último día que vamos a estar aquí. Oui, c'est tellement triste parce que la femme elle nous a des choses trop bonnes à manger, on va trop regretter. Es el último día que vamos a comer aquí y nos da mucha pena porque estaba muy bueno. Estaba buena la comida, ¿eh? Super bonne, on n'avait pas mangé de pois chiches depuis qu'on est arrivé et franchement c'était trop bien. Por el último día y nos han dado hasta un postrecito que estaba súper bueno y ahora estamos aquí con Cupiñu, que como se ya tiene el celo, este perro nos sigue hasta el baño. Y bueno, ¿qué nos queda por hacer? ¿Estás nervioso? Vamos a hacer el reveal. Truc à poser et puis il reste encore une petite peinture à faire mais on devrait être bon pour partir après. Sí, en cuanto esté todo acabado, chicos, será el momento de enseñaros esta hermosura de camión que tenemos ahora mismo. Bueno, chicos, pues ya nos hemos dado la ducha de final de trabajos, estamos súper contentos porque por fin se ha acabado después de más o menos 14 días de trabajos. Patrick está listo para vosotros. Si vous voulez savoir en détail ce que ça nous a coûté de réparer les fissures qu'on avait sur le camion, de faire plein de petites retouches à droite à gauche, de peindre la caisse, de peindre la cabine. Y de lijar todo el camión, por cierto. Ouais.
Donc ça nous a coûté exactement 27 750 liras, ce qui fait à peu près 1750 euros. Ok, y ahora llega el momento que todos estabais esperando, chicos, y nosotros también. 1, 2, 3, ¡tarán! Aquí tenéis el bomboncito del nuevo Patrick, chicos, para todos vosotros. Y en exclusiva, este es nuestro nuevo camión. Bueno, chicos, pues eso es todo. Esperemos que os gusten los nuevos colores y la nueva cara que tiene Patrick. Pero antes de despedir el vídeo quería dar muchísimas gracias al equipo de Cunes Carrocer. Si nos estáis viendo desde aquí, chicos, sois lo máximo, nos habéis tratado súper bien. De verdad, nos han hecho a comer cada día una comida turca buenísima. Se han preocupado de que somos vegetarianos y no nos han dado carne. Nos han despertado con amor y con una sonrisa cada día. Y sobre todo han trabajado súper bien en el camión. Porque mira que Nadine y yo somos pesados para el trabajo y nos han aguantado siempre con una sonrisa. Así que si de verdad tenéis que hacer cualquier tipo de trabajo en vuestro camión, queréis darle una nueva identidad como nosotros, o queréis hacer cualquier cosa en vuestra carrocería, si venís a Antalya, este es el sitio donde tenéis que venir, porque aparte de ser el precio más chuli, son los más simpáticos de los que hemos encontrado hasta hoy. De verdad da gusto trabajar con gente así y lo quería agradecer desde el corazón, porque la verdad que se han portado muy bien con nosotros. Así que, chicos, desde aquí Mía os manda un beso y Nadine también, Nadine parece. También. Y bueno, aquí se acaba el vídeo, esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, si queréis apoyar el canal, darle a like, comentar, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Porque hoy estamos en Antalya, pero mañana estaremos en otro sitio. ¡Hasta luego!